larva 1, huevo, larva 1, larva 2, larva 3, pupa y adulto. Así es normal. Sin embargo, en el caso del melófagos, la hembra tiene el huevo dentro del abdomen, o sea, no bota o no elimina los huevos al exterior, sino se quedan dentro del abdomen. Entonces, dentro del abdomen eclosiona larva 1, larva 2 y larva 3, ahí en el abdomen. Una vez que ya llega larva 3 para pasar a pupa, entonces la hembra pare la larva 3 y se transforma en pupa en el exterior. Y ya en el exterior es donde se va a transformar en adulto. Entonces, ¿en qué se diferencia? Se diferencia, ¿por qué? Porque la hembra, desde el huevo hasta la larva 3, lo realiza, esa fase lo realiza dentro de la hembra, dentro del parásito, hembra, no en el exterior. En eso se diferencia. ¿Me están entendiendo, jóvenes? Jóvenes. Bueno, asumo que sí, ¿no? Entonces, es una parte bastante importante que tienen ustedes que saber las diferencias. Dentro de lo que nos interesa a nosotros, la familia Oestridae, familia, ya hemos hecho nosotros, bueno, también estábamos en la anterior clase, pero vamos a hacer un poco más refuerzo en lo que es la familia Oestridae. La familia Oestridae tiene, por ejemplo, los géneros, el Oestrus, la hipoderma, la dermatobia, ¿no? Entonces, de ellos tenemos, en el caso de la familia Oestridae, cómo son la- las moscas de la familia Oestridae, que, por ejemplo, son moscas voluminosas, poseen pelos, ¿no? Son parásitos obligados, los adultos un aparato bucal primitivo, ¿no? Son de vida corta, más o menos 7 días. ¿Y quiénes son los parásitos de esta familia? Solamente las larvas, larva 1, larva 2 y larva 3. Ellos son los parásitos, no el adulto. ¿Y por qué dicen por qué son los parásitos? Porque las L1, la L2 y la L3 la van a realizar en este caso en las ovejas, en los caprinos, ¿no? Entonces, ese es parte importante. En el caso del hipoderma, que es un género, este género hipoderma también es una característica propia de que van a formar forúnculos y van a deformar, en este caso, el cuero de las vacas. ¿Por qué? Porque la hembra va a depositar los huevos en la parte en las laterales de las costillas de los vacunos, y a través del folículo piloso va a ingresar estos huevos, ¿no? Y van a ir migrando a L1, L2, L3 hasta llegar al dorso del animal, ¿no? Puede ser bovino, equino, oveja, también en el humano, ¿no? Tenemos dos, hipoderma bovis y la hipoderma lineatum. Tienen una forma de barril más o menos entre 2,5 a 3 centímetros y tienen unas espinas que lo que le da lugar a migrar y avanzar dentro del hospedero, ¿no? Y el ciclo biológico, como ya les he dicho, huevo, L1, L2, L3, pupa y adulto. Entonces, vamos a ver el ciclo biológico de las hipodermas. En el caso del ciclo biológico de las hipodermas, tenemos, por ejemplo, les decía, por ejemplo, ¿no? La hembra pone los huevos en los pelos de los ganados, y luego de ahí migra a L1, ¿no? L1, larva L2, ¿no? L2, luego a L3. Cuando ya llega a L3, entonces abre un huequecito en la piel para poder salir y caerse al suelo y transformarse en pupa. Y luego en el medio ambiente ya se transforma en adulto. Pero ¿cuál es el problema que ocasionó? Primero, que el animal se quedó flaco porque estuvo rascándose. Y segundo, ¿por qué? Porque deforma lo que es la piel. La piel ya deja huecos como colador, ¿no? Puede migrar de las patas hacia arriba, ¿no? Y aquí en la parte del dorso van a estar los forúnculos, ¿no?
Generalmente este es un parásito que afecta a los animales de piel delgada, vacunos de piel delgada, que son los cebú. Entonces, este es el oestrus, miren, esta es la mosca del oestrus. Y vemos a esto, por ejemplo, acá, vemos acá la parte, ¿no? La cabeza del ovino, ¿no? Donde depositó los huevos acá en la parte nasal, miren, ingresa por todos estos espacios de la cavidad nasal, pero a veces perfora el hueso de la cabeza, ¿no? De la parte nasal, hacia con el espacio, perfora el hueso para luego llegar al cerebro. Una vez que llega al cerebro ya es difícil que regrese. Entonces ahí, como un tornillo, que es una forma de avance, ahí es donde va a producir la lesión a nivel del cerebro y el animal se va a golpear, ¿por qué? Porque es una forma de rascarse, porque le está produciendo lesión. Entonces, esta es la mosca, una mosca marrón, ¿no? Alas largas, ¿no? Jaspeados con crema, ¿no? Estas son las moscas que como chorro, como un chisguete, depositan los huevos acá en la nariz del ovino cuando recién nace, sobre todo porque el ovino tiene secreción, ¿no? Nace, entonces ahí deposita los huevos de chorro y va avanzando a L1, L2, L3. Normalmente con el estornudo bota la L3 y se convierte en pupa para luego llegar al adulto. Ese es el ciclo normal. Pero como le decía, a veces perfora acá lo que es el hueso del cráneo y llega al cerebro, ¿no? Y en el cerebro ya no va a poder salir. Entonces ahí va a producir lesión en él o deformación de la cabeza del ovino, ¿no? Entonces ese es importante y a veces se hace caldo de cabeza y ahí encuentran a estas larvas, ¿no? La L3, ¿no? Entonces, lo mismo acá, tenemos el ciclo biológico. El ciclo biológico, ¿no? La hembra pone los huevos, migra, ¿no? Se desarrolla, ¿no? L1, L2, L3, luego expulsa la pupa para luego transformarse en adulto. Es lo mismo, ¿no? Pero más o menos el ciclo biológico va de 25 días, más o menos a 12 meses, solamente en zonas tropicales. En el caso del gasterófilos, es también otro, otro, otro díptero que va a afectar sobre todo en lo que estamos viendo, es una mosca también velluda, ¿no? Que deposita los huevos acá a nivel de lo que es el escápula, a nivel de las patas. Entonces el equino se muerde acá porque produce una picazón y luego a través de los belfos va a ingresar al estómago, ¿no? Llega al esófago, estómago, y en el estómago se va a transformar en L1, L2, L3, ¿no? En el camino, desde el esófago hasta el estómago, ya se ha transformado en L1, L2, L3, para luego llegar a través de las heces, salen las L3 y se transforman en adultos. Cae la L3, se transforma en pupa y luego en adulto, ¿no? O sea que ese es el ciclo biológico. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, las fases larvarias de las dermatobias, ¿no? Así son, tienen el cuerpo, tienen unas espinas y que eso es lo que produce la lesión a nivel del estómago del equino, a nivel de la fosa nasal del